alma. Toda persona que viene a este mundo y nace en este mundo, nace funcionando solo su alma y su cuerpo, mas no su espíritu. El espíritu está muerto, dice la palabra, a causa del pecado. Cuando yo reconozco que Jesús es mi Salvador, que Jesús es mi Redentor, ahí es que se produce ese nuevo nacimiento y yo nazco en el espíritu. Por eso los hijos de Dios, los que reconocemos que Jesús es nuestro Salvador, somos los únicos que funcionamos con el ser completo, o sea, con el espíritu, con el alma y con el cuerpo. ¿Por qué hablamos de esto? Y esto es una introducción al tema que hoy vamos a estudiar. ¿Por qué les estoy haciendo esta introducción? Porque asimismo la palabra de Dios nos habla de tres tipos de hombres distintos. La palabra de Dios nos habla del hombre natural. El hombre natural es el hombre que funciona con el alma y con el cuerpo. Luego nos habla del hombre carnal y luego nos habla del hombre espiritual. Y hoy vamos a ver cuál es la diferencia. Grosso modo, pues el carnal que es el que nace y tiene y funciona cada día con su alma y con su cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que se mueve por sus sentimientos, por sus emociones, por lo que quiere, por lo que piensa y todo eso. Luego, el hombre natural es ese. Luego está el hombre carnal, que lo vamos a estudiar ahora en Corintios 3. ¿Quién es el hombre carnal? El carnal es aquel que ha creído en Jesucristo, se ha producido ese nuevo nacimiento, pero aunque se haya producido, que eso es lo que mucha gente confunde, dice, no, es que ese se comporta así porque no ha nacido de nuevo. Ese todavía no tiene a Cristo, no ha nacido de nuevo, sigue mintiendo, sigue engañando, sigue robando. No. Usted ha nacido de nuevo porque usted ha nacido en el Espíritu. Usted ha creído que Jesús es su Salvador. Su comunión ha sido restaurada. Por eso ahí es que entran todos esos textos que a veces a la gente se le crea confusión. Pero ¿cómo así, Señor? Que en tu nombre echamos fuera demonios, hablamos lenguas. Porque esa persona nació en el Espíritu. Pero ¿cómo así que tú luego nos vas a decir, apartados de mí, hacedores de maldad? Nunca os conocí, es raro. ¿Cómo así que esa persona nació de nuevo, es hijo de Dios? Pero la palabra de Dios nos enseña que dentro de los hijos de Dios hay dos grupos, el carnal y el espiritual. Y hoy vamos a ver la diferencia, o sea, qué es lo que hace y qué es lo que marca la diferencia entre un hijo de Dios carnal y uno espiritual. Ay, ¿cómo así? Entonces yo recibo a Cristo, yo nazco de nuevo, pero yo en principio que soy un carnal, todos pasamos por allí. Todo el que recibe a Cristo pasa por la etapa de ser carnalito, de ser chuletón, como dice. Todos pasamos por ahí. ¿Quién es el cristiano carnal? El cristiano carnal es el que ha nacido de nuevo, cree que Jesús es su Salvador, hasta llora en los cultos, tiene los dones del Espíritu. ¿Por qué? Porque todo eso lo ha recibido en el Espíritu. ¿Estamos entendiendo? Tiene los dones del Espíritu, puede hablar en lenguas, usted lo ve que llora, se tira a la presencia de Dios, aún se aprende, por así decirlo, el vocabulario cristiano. Hasta habla bonito, ora bonito, pero ¿cuál es la diferencia entre el carnal y el espiritual? Y hoy lo vamos a estudiar. Y la diferencia entre el cristiano carnal y el espiritual es el tema de hoy, es la obediencia. ¿Qué hace que yo sea una persona espiritual delante de Dios? ¿Qué hace que yo me considere o que Dios me considere o que yo sea considerado por otros una persona espiritual? No porque oro mucho, no porque ayuno mucho, no porque me sé la Biblia de memoria, no porque hago devocional todos los días, no, hermanos, eso no nos hace espirituales necesariamente. Eso hace parte, ese es el camino, pero cuando yo me empiezo a convertir en una persona espiritual, cuando yo aprendo a obedecer a Dios. Una persona espiritual es una persona que aprende a obedecer a Dios. Por eso el Señor dice, si me amáis, guardad ¿qué? Mis mandamientos. Entonces, cuando yo empiezo a ser una persona espiritual, cuando yo camino en obediencia, cuando yo empiezo a ser gobernado por el Espíritu Santo y no gobernado por mi alma. Porque aunque yo haya nacido de nuevo, haya hecho la oración de fe, cuando yo me estudio la palabra y dice no robarás, pero cuando yo tengo la oportunidad de robar, robo. No mentirás, pero cuando tengo la oportunidad de mentir, miento. O sea, yo no camino en obediencia a Dios. Yo no crucifico mi carne. Yo no me niego a sí mismo. Dice, no, pero es que hay personas que dicen, es que eso es muy difícil. Lo más difícil es obedecer a Dios. No.
saber, para yo saber, ¿cómo hago yo para saber que esas oraciones y esos ayunos y todo eso, yo estoy creciendo espiritualmente? Es porque es el Espíritu Santo en mí que me da las fuerzas para que yo obedezca a Dios. Eso no viene de mí. Si nosotros tratamos de obedecer a Dios en nuestras fuerzas, no podemos. ¿Qué evidencia que yo soy una persona espiritual? Porque esa presencia del Espíritu que hay en mí me da esa fortaleza y esa capacidad para yo obedecer. Entonces yo empiezo, ¿por qué Dios dice? Vea, es que ahora vamos entendiendo tantos textos. ¿Por qué Dios dice que el que es fiel en lo poco, Él lo lleva a lo mucho? Porque hay una capacidad de obediencia en nuestra voluntad, o sea, nuestra alma, que podemos hacerlo. Que Dios necesita que nuestra voluntad coopere voluntariamente para hacer lo que Él dice. Y hay una capacidad de obediencia que nosotros sí tenemos. Y Dios dice, sé fiel en lo poco, obedéceme en lo poco y yo te llevaré a lo mucho. Pero ¿a través de quién Él nos lleva a lo mucho? A través del Espíritu Santo. Y vamos un momento a Corintios 3, a 1 Corintios 3. Hoy vamos a estudiar varios pasajes, hermanos, para que el entendimiento nos sea iluminado y entendamos por qué a veces nosotros no avanzamos en la vida cristiana como Dios quisiera, ¿no? Porque Dios quiere que nosotros crezcamos. Pero ¿qué es lo que marca la diferencia entre un cristiano carnal y uno espiritual? La obediencia. La obediencia a Dios. Y el apóstol Pablo habló claro con los corintios. Usted sabe que la iglesia de Corintios era una iglesia que fluían los dones como nadie. O sea, el apóstol Pablo a ellos es que les habla de todos los dones. Y era una iglesia que supuestamente fluía mucho en los dones, pero eran carnales. ¿Pero cómo así? Si yo veía que liberaban, yo veía que echaban fuera demonios, yo veía que oraban en lenguas. Es más, ocurrían milagros. ¿Y cómo así que eran carnales? Sí, porque esas cosas se hacen en el espíritu. Pero en la carne, cuando la palabra de Dios habla de carne, habla del alma. Y el alma está hablando directamente del yo. Lo que yo pienso, lo que yo quiero y lo que yo anhelo. Y la obediencia a Dios implica que yo soy capaz de poner lo que Dios dice por encima de lo que yo quiero. Y nosotros podemos ir, orar, ministrar de una manera tremenda, pero luego cuando alguien viene y nos grita, nosotros lo insultamos. Nosotros somos ásperos, somos groseros, somos vengativos. Todo eso son actitudes de personas que carnales. Y las iglesias están llenas de carnales. ¿Por qué? Porque nosotros queremos seguir a Dios, queremos que Dios nos bendiga, pero no queremos obedecer. Porque el camino de la obediencia lleva una humillación máxima. O sea, el carnal es el que vive pensando a quién exaltan más o a quién menos. Y entonces el apóstol Pablo le dijo, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Y dice Pablo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da ¿quién? ¿Quién da el crecimiento espiritual? No, es que la gente, váyase a esa iglesia, los que andan por ahí sembrando cizaña a otros hermanos, vaya a esa iglesia que usted ahí no va a crecer. Ay, esas son frases de los carnales. ¿Sabe usted quién le da el crecimiento espiritual? Dios. Y le digo, usted puede estar en la iglesia más carnal y mundana, que si usted está de corazón buscando a Dios, en usted se produce crecimiento espiritual. Porque Él está en nosotros, Él habita en nosotros, donde nosotros vayamos, Él va, Él sabe con quién hablamos, con quién no hablamos, qué comemos, qué no comemos, qué cosas nos guardamos, qué cosas hacemos para agradarle, y en la medida en que Él mismo es consciente de la vida que nosotros llevamos, porque a Dios nadie lo engaña. Y hay hermanos en la iglesia que usted dice, ay, pero usted ve ese hermanito, pero ¿por qué no lo ponen? ¿Por qué no lo pone ese hermano? Es el primero en llegar aquí, ese hermano se le nota la entrega al Señor. A usted que lo está engañando porque usted es un carnal igual que él. Pero el Espíritu de Dios, nadie lo engaña.
Y esa es la parte que a veces en la iglesia no entendemos, porque el carnal va a juzgar según la carne. Ay, ese hermanito tan amoroso que va, pregúntele, lleva una vida de oración, ni ora. Una persona que no lleva una vida de comunión con Dios siempre será un carnal. Es imposible que una persona que no lleve una vida de comunión con Dios sea una persona espiritual, porque ¿quién es el que nos da la fuerza y la capacidad para obedecer lo que Dios dice? El Espíritu Santo. Pero si yo no tengo comunión con Dios, yo no estudio la palabra, ¿usted cómo me va a decir que ese hermanito ya está listo para las multitudes? ¿Cómo usted va a decir que ese hermano ya está listo para alcanzar yo no sé qué? Si es una persona que no tiene comunión con Dios, que porque a usted le cae bien, hermano. El evangelio se trata de quién me cae bien o quién me cae mal. O el evangelio en verdad se trata a quién yo agrado con mi vida. Hermanos, por el contrario, hay hermanos que usted los ve que parece que, como dicen por ahí, que ni pitos, ni flautas, ni clarinetes, que ni parecen, pero Dios sabe que esa persona en su día a día se esfuerza por agradarme. Que esa persona cuando se equivoca mira al cielo y le dice: Señor, he mentido, he engañado, he robado. Y que le ven, pues claro, porque no tiene la careta que tiene el otro. Y como usted es un carnal y se deja llevar por las apariencias, entonces usted se deja llevar por la carne. Hermanos, y la iglesia la gobierna y la dirige el Espíritu Santo de Dios. Y la palabra del Señor dice que en los últimos tiempos muchos serán engañados. ¿Por qué? Porque la mayoría andan en la carne.